Estimados amigos, es para mí un gusto nuevamente estar con ustedes, como siempre. Hoy, naturalmente, es un día muy interesante con todo lo que está pasando en el Congreso, este pleito entre las Cortes, que al fin alguien le puede llegar a poner un paro a la Corte de Constitucionalidad, institución que por 27 años ha cometido los abusos de autoridad más grandes, sin importar quiénes han estado ahí, y que realmente yo diría que esta es una de las instituciones más responsables del desmadre que hay en Guatemala. Una institución que fue creada por quienes pensaron en ella para defender y proteger la institucionalidad y la constitucionalidad del país, y ha sido una de las entidades más violadoras de la Constitución y que ha dejado realmente un estigma de abusos y una herencia y una cultura de ilegalidad en el país. Para muchos de ustedes que leyeron el artículo mío de ayer, al final yo terminaba diciendo que en Guatemala no se necesitaba hoy un serranazo como el que di en el año 1993, sino que lo que se necesitaba era un súper extra serranazo. Si en el 93 las mafias no me hubieran ganado, si yo le hubiera ganado a las mafias, el país jamás estaría como está. Porque era el momento de haber parado el embrión del mal, de la corrupción, del desarrollo del narcotráfico, del crimen organizado y de todo lo que tiene vuelto a nuestra sociedad en la calamidad en que se encuentra actualmente. En aquel momento yo reaccioné. ¿Para qué? Para defender la Constitución. No como algunos dicen que yo violé la Constitución. Yo nunca declaré en suspenso la Constitución. No. La Constitución siempre estuvo vigente. Me amparé en un artículo transitorio simple y sencillamente para poder depurar las Cortes que estaban manejadas por narcotraficantes, que estaban al servicio de los contrabandistas, que estaban volcadas en ayudar a sectores nefastos del país a quedarse con la energía y con la telefonía. Eso es lo que el pueblo de Guatemala ha venido descubriendo estos 27 años. Cómo Guatemala regaló su patrimonio. Las mejores empresas que habían en el erario nacional, que eran las telefónicas y las de energía, todas esas pararon en manos de extranjeros y el dinero que pagaron por ellos se esfumó en gasto público. Hoy ese patrimonio es de extranjeros y no del pueblo de Guatemala. Sin embargo, el pueblo de Guatemala es el que paga día a día las tremendas facturas que le llegan, sin control y sin poder ni siquiera chestar una palabra. Las mafias, el narco y los grupos oscuros ejercían controles en la asamblea. Lo que me llenó y fue la gota que colmó el vaso fue cuando quisieron, como ellos sabían que yo no iba a privatizar, quisieron pasar una ley para ellos cooptar, para ellos tomar la energía del país. Una junta directiva de todos los dueños de la guayaba. ¿Y qué creían? ¿Que yo me chupaba el dedo? No, señores. Yo vine y veté esa ley. Una ley corrupta que fue aprobada en una noche por el Congreso de la República. ¿Cuánto pagaron por esa ley? No lo sé, pero no les sirvió porque al llegar a mi despacho yo la veté. Impusieron una Corte Suprema de Justicia, no en forma legal, no de acuerdo a la normativa jurídica del país. Esperaron que yo saliera a México para ir precisamente a presenciar la firma de los acuerdos de paz en El Salvador, para que en ese momento agarraron a 2 diputados de mi bancada y les dijeron: plata o plomo, o votan por esta planilla y reciben su plata, o no votan por esta planilla y los matamos. Así fue como quedó electa una Corte Suprema de Justicia.
Yo me pregunto, ¿una Corte Suprema de Justicia electa bajo esas circunstancias es constitucional? No. ¿Tenía yo por qué respetar esa Corte? No. Sin embargo, yo en aras de tratar de seguir adelante con ese sueño de democracia que teníamos en el país, acepté que eso se diera. Pero cuando esa Corte empezó a actuar en favor de contrabandistas, en favor de narcotraficantes, en favor de todo lo más oscuro del país, entonces me la paré y la disolví. Y si tuviera que volver a hacerlo, lo vuelvo a hacer. Y a mí que no me vengan a decir que violé la Constitución, porque lo que yo estaba haciendo era defendiendo la Constitución. Un Congreso que vendía leyes, que entregaba el patrimonio nacional, que hacía lo que se les daba la gana, que me chantajeaban 4 veces a la semana, no es constitucional. Eso hace 27 años hacía al país ingobernable, y yo preferí no ser un títere de todas esas mafias que manejaban esas instituciones, y por eso vivo 27 años en el exilio en Panamá. Me atacaron mi honra, han tratado de destruirme, pero no han podido tocar mi dignidad, ni han podido en 27 años discutir uno solo de los argumentos que yo he dado. No han podido decir que yo dije una mentira en ninguno de mis libros, en donde los desenmascaré, en donde les boté la máscara, en donde los he señalado por lo que han hecho por mi país, que no tiene perdón de Dios. Yo, el Serranazo, entendamos, en el año 1993 fue contra las mafias, diferente de las violaciones que la Corte de Constitucionalidad está haciendo actualmente, que es en favor de las mafias. Todos los violadores de la Constitución, todos viven en Guatemala. ¿Por qué? Porque lo han hecho en contubernio con las mafias. Como yo he dicho, amparado por dinero y fusiles. Yo nunca estuve con esas mafias. Yo estuve opuesto y parado frente a ellas. Por eso es que vivo en Panamá, dignamente, no escondido. Todos saben dónde vivo, todos saben lo que digo, todos saben lo que tengo, todos saben exactamente dónde Jorge Serrano está. Eso, señores, es lo que en el país lo ha llevado a la situación en que estamos actualmente. Hoy tenemos una situación en que tenemos autoridades, fíjense bien lo que les voy a decir, sin legalidad, sin legitimidad y sin credibilidad en todos los niveles. Cuando nosotros vemos qué sucede en el Ejecutivo y pensamos cómo fue electo el actual Ejecutivo, todas las denuncias de fraude, toda la manipulación que hubo para hacer llegar a un resultado como el que se tuvo en las elecciones, nosotros nos damos cuenta que todas las normas jurídicas y legales que reglamentaban el proceso electoral fueron violadas en Guatemala. Y ese fue el resultado de un ejecutivo que tenemos hoy y de un Congreso que en su mayoría fueron designados a dedo. Y esto se ve reflejado en las Cortes. ¿Por qué? Porque las Cortes, desde que se hizo la reforma constitucional de 1994, aprovechando que yo no estaba en el poder, ni que yo estaba en el país, cuando se recetaron las comisiones de postulación, cuando prohibieron a la banca central que le prestara dinero al Estado y le dieron eso como único privilegio al sector privado, cuando se hicieron los ricos inmensamente ricos, todos los dueños de la guayaba que manejaban el sector financiero del país. Eso no le dicen al pueblo. ¿Por qué no se lo dicen? ¿Por qué no dicen que esa espuria reforma constitucional fue para consolidar un poder económico nefasto? No a la empresa privada, porque en Guatemala hay empresarios con los que yo me quito el sombrero, pero hay otros que no son empresarios, saben manejar los privilegios en su verdadero y único interés. Esa es la tristeza. Entonces, cuando nosotros vemos hoy un poder ejecutivo ilegal,
porque todos sabemos, todos somos conscientes de toda la manipulación que hubo para darle salida a un proceso electoral espurio, que empezó a manipularse meses antes del día de las elecciones. Recuérdense ustedes todo lo que pasaba en las cortes: quitaban candidatos, destituían partidos, cateaban casas, perseguían gente. Fue asqueroso un proceso electoral que de democrático no tenía absolutamente nada. Por eso, ilegal. Un gobierno establecido de esa manera es un gobierno ilegítimo, y les voy a decir por qué. Es ilegítimo cuando los dignatarios no tienen la autoridad moral para que sus disposiciones encajen y sean aceptadas, y tienen que recurrir, como lo hemos visto reiteradamente, a la coacción, al amedrentamiento y a la imposición. Eso es lo que tenemos hoy nosotros en Guatemala: ilegalidad e ilegitimidad. Como no hay legitimidad, tiene que haber imposición. Y finalmente, la credibilidad. Señores, las autoridades dicen hoy día una cosa, mañana se retractan y dicen otra. Hacen una acción, se les descubre, se echan para atrás y después hacen otra. Esto hace que no haya posibilidad en el país de tener una dirigencia que sea respetable, que sea posible de gobernar y de llevar el país a un derrotero certero. Y además, esta gente, en su loca y vana fantasía, quieren reformar la Constitución otra vez, como lo hicieron en el año 1994, para reafirmar los privilegios de los que han vaciado el país. No, señores, esto no lo podemos permitir. Un gobierno que no tiene legitimidad, que no tiene legalidad, ni tiene credibilidad, no puede tocar la Carta Magna. La Carta Magna se debe tocar cuando existe una conciencia popular, el pueblo sabe lo que quiere y el pueblo puede expresarse soberanamente a través de una asamblea constituyente o a través del procedimiento que de buena voluntad se fije. La crisis que tenemos en Guatemala es una crisis real, la que hay en el mundo, por una pandemia. Pueden haber 1000 tipos de conjeturas: si es una conspiración, si es un hecho fortuito, si es algo natural. A mí no me importa. El hecho es que eso está ahí. ¿Cómo se ha manejado esa pandemia? Se ha manejado con arbitrariedad. En Guatemala han llegado a imaginarse que el distanciamiento social es confinamiento. No, señores. Miremos el caso de Uruguay. Uruguay no tuvo confinamiento, pero la cultura, lo que el país hizo fue educar al pueblo para el distanciamiento y para poder manejar la crisis racionalmente. Yo se lo he venido diciendo, pero estos señores no escuchan. ¿Por qué? Porque están mucho más interesados en los empréstitos, están mucho más interesados en las donaciones que van a llegar, que no saben nadie cómo las están manejando. Y yo me pregunto, ¿qué tiene de emergencia pagar una deuda a quien no tiene necesidad que se le pague? Y no comprar los suministros que se necesitan para esos héroes que están en primera línea. Hoy en Guatemala, por cientos, nuestro personal de salud está contaminado. ¿Por qué? Porque no se les dio máscaras, porque no se les dio uniformes, porque no se les asistió. ¿Cuántas veces hemos visto al personal del Roosevelt, al personal de toda esa parafernalia de salud que existe en el país, diciendo la calamidad en la cual están siendo tratados? Y cuando uno se voltea a ver y se da cuenta que se han recetado 3.000 millones de dólares para la emergencia y que hay donaciones que ya pasan los 300 millones de dólares, dice, señores,
además de ilegales, ilegítimos. Y falta de credibilidad, lo que hay, sinceramente, es incapacidad también o mucha corrupción. El gobierno lo debe aclarar. Para taparle el ojo al macho, viene y levanta una agenda judicial. Y ahí todos los abogados y todos los ex magistrados y todos resultan dando opiniones sobre cómo manejar legalmente la crisis. Señores, ¿cómo vamos a pensar en manejar una crisis en la jungla? ¿Cómo vamos a llegar nosotros a los animales de la jungla a decir, señores, compórtense? Ahí es la ley de la selva, ahí es la ley de que el que más puede, más logra. Es como dicen, el que tiene más galío traga más pinol. Eso no puede ser. Eso no es justicia. A mí me choca, señores abogados, señores magistrados, oírlos a ustedes y a todos los que los invocando leyes. Yo me pongo a pensar, pero ¿qué ley si no hay sistema de justicia? Si cada quien que tiene un poquito de autoridad en Guatemala es ley para él mismo, ¿en dónde está el Estado? No existe. Por eso es que nadie tiene credibilidad, por eso es que nadie tiene legitimidad, nadie obedece a nadie, nadie cree en nadie. Y eso es terrible para una situación como la que actualmente tenemos en Guatemala. Nosotros tuvimos un ejemplo en Guatemala. Fue el presidente Shell Eugenio Lauer García, en que todo el pueblo sabía que era cuestionable la forma como él fue electo. Fue electo ilegalmente. Sin embargo, vino el terremoto de 1976 y el hombre empezó a trabajar por el pueblo de Guatemala. Se quitó su investidura de presidente y se puso al frente para resolver una crisis, no para hacer imagen. Guatemala nunca fue un país terremoteado. Tuvimos que resolver la muerte de 45,000 personas y la destrucción de más del 20% de nuestro territorio nacional. Pero nunca hubo un anuncio en el que el gobierno se promovía como pasa actualmente. ¿Qué fue lo que sucedió? El presidente Shell Lauer García, todo el mundo lo decían, en el terremoto ganó la elección. ¿Qué fue lo que pasó? El general Lauer García se volvió un presidente que se legitimizó a través de actos consecuentes con el pueblo de Guatemala. Ganó credibilidad y pudo gobernar. Eso no lo estamos viendo actualmente. En lugar de legitimizarse este gobierno, este Congreso, esta Corte de Constitucionalidad, cada día se vuelven más ilegítimos y el pueblo menos los obedece, más cuestionables y pierden credibilidad. Con esta indigencia, pobreza, miseria de liderazgo que tenemos en el país, esta crisis no es manejable, señores. Faltan la legalidad, la legitimidad y la credibilidad. La absurda cantidad de empréstitos no se puede explicar y nadie puede ganar credibilidad con esto. Las medidas autoritarias del confinamiento, de ese cerramiento económico que van a crear lo que yo ya se lo advertí al señor presidente en 4 cartas abiertas que le he mandado. La epidemia del hambre, esa viene y no se están preparando para ello. Están interesados en quedar bien con los grupos de poder que lo único que quieren es abrir para seguir ganando plata, y eso pues está bien, siempre y cuando se haga con todas las normas de aislamiento social y se haga consciente de que el país lo que necesita es aislarnos y separarnos de una crisis profunda, económica y de hambre que se va a vivir en el país. Óiganlo bien, y se lo vengo diciendo al señor presidente desde hace 3 meses. Finalmente, señores, no es correcto que habiendo sacado tanto dinero, tengan a ese personal de salud en el abandono en que lo tienen.
sigo insistiendo que todo esa parafernalia de publicidad para darle imagen al gobierno es asqueante. No hay por qué invertir un centavo en imagen cuando donde se deberían poner hasta los últimos centavos es en el manejo de la crisis. Aprendan de la lección de 1976 y si no la conocen o no se recuerdan, aquí está alguien como yo que sí la vivió. Fui quien manejó la planificación de la emergencia y con el mayor de los gustos les puedo contar lo que se hizo. Finalmente, no se puede seguir marginando a la sociedad civil y dándole credibilidad a una sociedad civil de papel, que solo ellos se representan a ellos mismos como son las ONG. Es necesario que volteemos a ver a la verdadera sociedad civil, a los sindicatos, a las universidades, a los sistemas de representación profesional, a los empresarios, a las cooperativas, a todos aquellos sectores que significan civilmente mucho para la sociedad. Señores, Guatemala hoy está mucho peor que en el año 1993. Cada una de las instituciones está más deteriorada, más corrompida y está en una situación mucho más crítica que la que teníamos hace 27 años. En aquel tiempo, para lograr gobernabilidad, yo planteé el serranazo. Hoy el serranazo tendría que ser mucho más profundo. Por eso a los que me preguntaban qué quería yo decir con el extra super serranazo, les quiero decir que no cabe medidas cosméticas en Guatemala. Hacer ajustes como los que se quieren hacer es como agarrar un tubo de una llanta podrida y quererle poner un parche. Está podrido y el aire se le viene por otro lado. En Guatemala tenemos esa situación de podredumbre, no caben los parches. El tubo lo tenemos que tirar y hacerlo de nuevo. Por eso yo he insistido y hasta escribí un libro sobre la refundación del Estado guatemalteco. Necesitamos refundar el Estado, pero en bases absoluta y totalmente de representatividad ciudadana, apegados a un sistema democrático, a un sistema republicano que permita que el pueblo tenga algo que decir. Un sistema que permita que pueda haber una auditoría ciudadana sobre los actos de gobierno y que no se le entregue a los funcionarios un cheque en blanco para que hagan lo que se les dé la gana. Hay que sacudir las estructuras para hacerlas de nuevo. Por eso yo creo que es un extra súper serranazo lo que se necesita. Y finalmente quiero decirles cómo veo yo a Guatemala. La veo como un barco en donde el capitán no sabe a dónde va, pero eso sí está bien entacuchado, bien vestidito, con todos sus arreglos de capitán. La tripulación hace lo que se le da la gana. En el cuarto de máquinas, en la cocina, en todos lados. Cada quien hace lo que se le da la gana y nadie se preocupa de qué es lo que va a pasar. Cada quien tiene su feudo y se acabó. Y supone que no están llevando en ese barco personas que opinan, hablan y sienten, sino que están llevando ganado, que tienen que aceptar el relajo y el desmadre que tiene y la arbitrariedad y la desorientación con la cual se están manejando. Guatemala no es un barco así. Guatemala es un barco que tiene derecho a tener estadistas que lo gobiernen, gente joven que sepa encarar con dignidad las funciones administrativas y que se alejen del atavismo del pasado, y gente que sepa que no está manejando ganado, sino que está manejando gente pensante,
con dignidad, con derechos que se le deben respetar y que se le debe ayudar para que su dignidad tenga la dimensión que Dios le ha dado de un ser humano y no de un animal. Que el Señor los bendiga y muchísimas gracias.